Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más, contentos, agradecidos con Dios porque permite llegar otra semana a poder repasar este estudio que lo hemos venido haciendo ya por varias semanas, todos juntos aprendiendo más acerca del Señor Jesús. Reciban un saludo, ¿verdad? En este fin de semana de Día de Acción de Gracias, en donde como nación Estados Unidos ha dedicado un día para poder agradecer al Creador, todos juntos, y hay un fin de semana largo. Aquí muchas personas descansan desde el día de ayer y regresan a sus labores cotidianas. Muchos regresan hasta el día lunes. Así que gracias a Dios porque permite, ¿verdad?, tener la vida, tener todo lo necesario y las bendiciones a veces que no son incluso merecidas, pero Él en su inmensa gracia nos permite tener todas nuestras comodidades o nuestras necesidades, ¿verdad? Y gracias, amigos, hermanos, porque me acompañan. Vamos entonces a poder orar, así comenzamos. Recuérdense que necesita su lección, necesita su Biblia, que es muy importante en cada estudio que usted la tenga, y algo con que anotar. Agradezco a aquellos que se continúan suscribiendo, también a aquellos que dejan sus comentarios. Si usted tiene alguna pregunta o alguna recomendación para su servidor, por favor, con toda confianza, puede hacerlo. Bueno, acompáñenme, vamos a orar, a invitar a ese maestro especial que es el que nos dirige cada semana. Con reverencia, por favor. Padre, una vez más, venimos ante usted tal y como somos y necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, por nuestras imperfecciones. Y rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que abra nuestra mente, el que nos dé el discernimiento, Señor, para poder comprender su palabra y no ser engañados. Pido por aquellas personas que están en este momento viendo el video, para que sea usted el que también, Señor, llegue hasta ellos y los pueda ayudar a comprender y a entender su palabra, que es tan importante, Señor, tener una claridad en estos últimos días que estamos viviendo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, pasajes contradictorios. De entrada, creo que el título nos va a llevar, ¿verdad?, poco a poco a poder ir comprendiendo esos pasajes que son contradictorios, pero que son muy importantes tenerlos y entenderlos con claridad. Así que vamos a leer ahí el versículo de memoria. Ahí lo tenemos en pantalla. Acompáñame en su Biblia. Asegúrese que sí está escrito, no me crea, ¿verdad? Es muy importante que todos nosotros tengamos nuestras Biblias en mano. Así podemos tener una claridad sobre lo que estamos estudiando. Bueno, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Es un versículo bien conocido. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio de mí. El libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39. El apóstol Pedro en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos exhorta a estar siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Y también el apóstol Pablo agrega que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos y reprendamos, exhortemos con toda paciencia y doctrina, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2
y versículo 3. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo completamente fuera de contexto y algo que no está, que no es lo que la Biblia está diciendo. Y para ello debemos seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús mismo nunca suprimió una palabra de verdad, sino que la dijo siempre con amor, nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa y nunca causó un dolor innecesario a ninguna persona. Tampoco, ¿verdad?, censuró la debilidad humana. Es por eso que esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma. Estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. Y es por eso, amigos, que vamos a entrar entonces hoy sí en nuestra primer repaso, que es del día domingo. En el día domingo nosotros vamos a poder ver allí y vamos a leer ese pasaje que se encuentra en el libro de Lucas. Así que en su Biblia, por favor, acuérdese, búsquelo. Vamos a leer Lucas 16, del versículo 19 al versículo 31. Por favor, leamos. Acuérdense que no hay nada mejor que leer la Biblia en su contexto. Así podemos tener una comprensión muy clara y muy entendible para nosotros. Versículo 19 en adelante dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los que pueden, los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Y entonces contestó: no les harán caso, padre Abraham. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se van a arrepentir. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Mire qué manera, ¿verdad?, de exponer la palabra de Dios en esta historia, porque esta historia no es ninguna descripción literal de la vida después de la muerte. Aunque hay algunos que sugieren que Lucas 16, el que acabamos de leer de 19 al 31, debería interpretarse literalmente. Es decir, que debería interpretarse como una descripción de lo que sucede después de que morimos. Pero esta postura nos llevaría a varias conclusiones
no bíblicas, que contradecirían muchos de los pasajes que hemos venido viendo durante todos estos estudios. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. También tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente del alma espiritual que tiene ojos, tiene dedos, tiene lengua y hasta que tiene sed. Si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano después de la muerte o durante estar en la tumba, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad. ¿Y por qué? Me van a preguntar. Porque imagínense que las personas que mueren en Cristo, que son salvos, podrían seguir de cerca todos los sufrimientos interminables de sus seres queridos que no aceptan a Cristo e incluso que podrían dialogar con ellos. Recuérdense que las escrituras, mis hermanos queridos, contundentemente, las escrituras están en contra del espiritismo y en contra de consultar a los muertos, o sea, de hablar con los muertos. Y es por eso que este pasaje no lo podemos tomar literal como se describe, sino que vamos a ver la enseñanza que Cristo estaba dándole a todas estas personas que en cierta manera creían que podía haber una chance después de morir de arrepentirse y lograr así, ¿verdad?, llegar al cielo. Pero sería terrible, mis amigos, mis hermanos, que una madre, ¿verdad?, que muere en Cristo Jesús, pudiera ver desde el cielo, contemplar, ¿verdad?, lo que está sucediendo con su hijo, que tal vez muere también, pero que no aceptó a Cristo y está en el infierno. Creo que eso sería horrible, porque ese contexto sería prácticamente imposible que se cumpliera entonces la promesa de Dios, ¿verdad?, de que en el cielo no habrá más tristeza, no habrá más llanto, ni habrá más dolor. Entonces estamos mirando aquí de que la misma escritura contradice, ¿verdad?, directamente estas enseñanzas del estado de los muertos que podrían tener conversaciones después de morir, mirar lo que está sucediendo e incluso sufrir por lo que está sucediendo. Claro que esa es una práctica, ¿verdad?, pagana, de creer y querer consultar con los muertos, querer hablar con los espíritus, que no viene al caso. Y es debido a estas incoherencias, ¿verdad?, que muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola. Y de por cierto, así se presenta en las escrituras y así se conoce, ¿verdad?, en el ambiente o en el ámbito cristiano, como una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza, ¿verdad?, terrenal, o sea, una presentación terrenal con una enseñanza espiritual, o sea que hay un mensaje detrás de esta enseñanza. Y se pueden dar de muchas maneras para poder hacernos entender a veces cosas que serían posibles o cosas que serían imposibles. Es por eso que podemos nosotros leer directamente de la palabra. Todos los detalles que se dan, ¿verdad?, en esta parábola no pueden interpretarse literalmente. ¿Por qué? Mis amigos, mis hermanos, se contradicen. George Hillard, que es una comentarista bíblico, ¿verdad?, claramente parecería que este fuera un comentarista, ¿verdad?, que pertenece a nuestra iglesia. Porque él dice que esta historia
probablemente era una parábola que hizo uso del pensamiento judío contemporáneo y que no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. O sea, no pretende enseñar de que los muertos pueden, ¿cómo se diría, hermanos? Pueden andar por allí mirándonos y incluso hablar, ¿verdad? Y seguir sintiendo tanto alegrías como sufrimientos. Recuérdense que todas estas son creencias paganas que se vienen arrastrando, ¿verdad? Durante creencias. Pero la importancia de todo esto, de entender el estado de los muertos, es porque recuérdense que Satanás va a utilizar todas estas armas, ¿verdad? De espiritismo, todas estas armas de cosas que tal vez el ser humano no ha visto para engañarlo y para así poderlo sacar, ¿verdad? De lo que es la creencia bíblica. La parábola del rico y Lázaro, claro que presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y una persona, ¿verdad?, que andaba mendigando, llamado Lázaro, que incluso era un pobre que estaba enfermo, lleno de llagas. Y nosotros podemos mirar que este relato enseña, primero, ¿verdad?, que el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son un criterio para la recompensa futura que esperamos en Cristo Jesús. O sea que no se va a definir por lo que tenemos o por lo que poseemos aquí, por lo que tan vestidos estamos, sino porque cómo actuamos. Porque si ustedes se fijan, el relato enseña de que este pobre, ¿verdad?, se sentaba, estaba a la puerta, o sea, de la casa de este rico, y este rico hacía fiestas todos los días, o sea, tenía unos grandes banquetes, pero el relato no enseña, ¿verdad?, de que este hombre rico en ninguna ocasión saliera y compartiera de las bendiciones que Dios había derramado sobre él. El pobre esperaba, incluso tenía tanta hambre que esperaba no que le trajeran un plato o que lo invitaran a pasar, sino que este pobre, dice el relato, se conformaba únicamente con comer incluso de lo que caía en el piso. O sea, y si ustedes ponen atención, tenía más compasión, ¿verdad? En el relato tenía más compasión los perros, porque los perritos venían y de una forma lambían sus llagas, tratando de aliviar, ¿verdad? Quitándole tal vez lo que estaba ya descompuesto en las partes de sus llagas. Saben que para dar un intermedio aquí, para entrar darle un poquito más de explicación, la lengua de los perros tiene la característica de poder limpiar bacterias, ¿verdad? De llagas. Es por eso que los perritos, si usted mira, a veces ellos solos, ¿verdad?, se cortan y ellos se lamen, se limpian. Y su lengua de ellos tiene esa característica de poder limpiar y curar esas heridas. Entonces, en el contexto en que estamos leyendo, se está basando en, bueno, tienes posesiones, pero no tienes compasión por aquel que está sufriendo. Y así podemos mirar que por eso dice, aún los perros venían y los perros sí se compadecían de las llagas de este pobre y lo limpiaban. Ahora, está claro que el estatus, por lo que tenemos aquí, no tiene ningún criterio para la recompensa futura cuando Cristo Jesús regrese. Segundo, el destino eterno de cada persona se decide aquí y no puede revertirse, ¿verdad? Después de que pasamos al descanso, no podemos hacer nada. Por eso que Cristo Jesús en varias ocasiones instaba a las personas, ahora es el tiempo, deja de pecar, no es ser que algo más terrible te venga, haz la decisión correcta, ¿verdad? No se preocupen por las cosas de este mundo, no hagan tesoros en este mundo. Entonces podemos ver el contexto, solito él no se explica, hermanos y amigos. El destino eterno se tiene que decidir aquí. Y es por eso que mi amigo, mi hermano, yo te insto, ¿verdad?, a que tomes tu decisión de seguir a Cristo Jesús.
Porque una vez que morimos, ya no hay otra oportunidad. Y ahí cuando seguimos leyendo, ahí en Lucas 16:31, Abraham le dice que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, ¿verdad? Aunque alguno se levantase de entre los muertos. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿De qué está hablando? Está hablando, recuérdense en el contexto bíblico, cuando se referían a hablar, a Moisés y a los profetas, estaban hablando del Antiguo Testamento o las escrituras que ellos tenían en ese tiempo. Y entonces no fueron persuadidos, ¿verdad? No escucharon ni a las escrituras que Moisés les había dejado, ni tampoco a los profetas que se les había mandado al pueblo. O sea, muchas personas ignoraron y murieron. Hicieron su decisión de ignorar la palabra de Dios. Ahora, esto se aplica también para el tiempo de hoy. Hay mucha gente que está ignorando tanto a la palabra de Dios como a las personas que venimos y les decimos, les advertimos de que una destrucción terrible viene y que hay que arrepentirse, hay que tener un cambio de vida. Y mucha gente continúa ignorante. Y Jesús pone este ingrediente, ¿verdad? Que le da más relevancia a lo que está diciendo, ¿verdad? En lo que se está diciendo en esta parábola, de que no solo van a ignorar a las escrituras, no solo van a ignorar a los profetas que les advierten lo que va a venir, sino que también iban a ignorar a aquel que se levanta de los muertos. ¿Y quién es el que se levantó de los muertos? Que resucitó al tercer día. Por supuesto que es el Señor Jesús. Hay mucha gente que incluso no creen de que esto haya sucedido. Y continúan ignorando. ¿Qué podemos aprender de este día? Primero, que no hay que pensar que después de que morimos vamos a tener otra segunda oportunidad. Y segundo, de que hay que aceptar a nuestro Señor, el Señor Jesús, como nuestro Salvador, que es el que sí se levantó de los muertos y nos dejó toda su enseñanza para nosotros, para poder así obtener la vida eterna. Vamos entonces a pasar al día lunes. El día lunes, mis amigos hermanos, es otro pasaje, ¿verdad? Que es difícil a veces de entender porque se saca fuera de contexto. Hoy conmigo en el paraíso, dice el título, y están esas braquetas, usted las puede ver allí, ¿verdad? En el título. Allí normalmente estarás, pero vamos a ver cómo este versículo de Lucas 23:43 se ha sacado de contexto, porque este es uno de los pasajes bíblicos que más se utiliza a veces para probar la inmortalidad del alma. Entonces Jesús le dice, ¿verdad? Fíjense, vamos a leerlo. Ahí de Lucas 23:43, por eso es importante que tenga su Biblia. Si tiene allí con qué subrayar, es importante porque vamos a leerlo. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a poder nosotros leer y vamos a poder entender, porque casi todas las versiones, ¿verdad?, de la Biblia, hay algunas secciones, ¿verdad?, en las traducciones que hay, este versículo lo traducen en una forma similar y dan la impresión de que el mismo día que Cristo murió, Jesús y el ladrón estarían juntos en el paraíso. Esto no debería sorprendernos porque esas traducciones fueron hechas por eruditos bíblicos que creen en el dogma de la inmortalidad natural del alma, o sea, por personas que apoyan que nosotros podemos, después de morir, aún seguir mirando lo que está pasando en la tierra e incluso en ciertas ocasiones venir y hablar con los vivos. Cuando esto, como les dije anteriormente, es algo que la Biblia abiertamente lo contradice. La Biblia dice, no consulten a los muertos,
no vayan con los adivinos, no practiquen el espiritismo. Entonces, porque ese es el contexto. Pero esta traducción que acabamos de leer no es la mejor traducción del texto. Ahora, si nosotros comparamos el libro de Lucas, ¿verdad? 23:43, que Jesús dice, ahora vamos a leer, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que muchas traducciones lo han puesto. Pero vamos a leer, ¿verdad? En contraste con lo que Jesús dijo en Juan 20:17. Jesús dijo de esta manera. Jesús le dijo, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Ahora, Él es mi Dios y también es un Dios de ustedes. Mire lo que dice Juan 20:17. Usted puede leer todo el capítulo y aquí se trata de la resurrección de Jesús. Cuando María llega, ¿verdad? Y María lo quiere, o sea, está contenta y ella quiere abrazar a Jesús e incluso Jesús le dice que todavía no, porque él no ha ido al Padre, ¿verdad? Entonces, podemos mirar aquí de que si Jesús no ha ido al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a estar ese mismo día con el ladrón en el paraíso? Es por eso que es muy importante leer detenidamente y leer la escritura en su contexto. Recuérdense que la Biblia es, pero tan llena de sabiduría que la Biblia misma se explica. Vamos a leer otro pasaje, allí también en el libro de Juan, en el capítulo 14 y versículo 1 al 3, que es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Después dice Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá para prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. En otras versiones, ¿verdad? Dice que no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Y si no fuera así, yo les hubiera dicho, pero luego regresaré para llevarlos conmigo, así donde yo esté, ustedes también estarán. Y Jesús está diciendo que Él va a ir y va a regresar. Pero ¿va a regresar por quién? Porque si todos estamos en el cielo, ¿verdad? Porque la creencia es de que ya morimos y ya nos fuimos. Entonces, ¿por quién va a regresar? ¿Está viendo? Cuando Jesús le está diciendo a los que le está hablando, no se preocupen. Yo voy a ir a preparar lugar y voy a regresar por ustedes. O sea, por sus seguidores, por aquellos que estaban siguiendo a Jesús. O sea, debemos entender esta promesa que se le hizo, ¿verdad?, al ladrón arrepentido en la cruz a la luz de las palabras de Jesús, dirigidas a María Magdalena, y la promesa que se le hace a los discípulos, que son los dos pasajes que acabamos de leer. Nosotros debemos de entender también esa promesa que se le hace al ladrón en la cruz, que estaba arrepentido y que reconoció a Jesús como su Salvador, como Señor de todo, a la luz de las Escrituras. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso en ese mismo día contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar, que afirman que aún él no había subido a la presencia de su Padre Celestial. Ahora, este error de que tanto Jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo en ese día, también contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de que lo llevaría al cielo recién en su segunda venida, cuando él regresara. El asunto de Lucas 23:43 es en sí el adverbio hoy, que en griego es
semerón. Debe vincularse, ¿verdad? El adverbio hoy debería vincularse con el verbo que lo sigue, que es estar, o con el verbo que lo precede, o sea, es el verbo decir. Y allí está la diferencia, porque cuando lo utilizamos en la manera correcta, vamos a ver de que no contradice ni tanto lo que se le dijo a María Magdalena, ni con la promesa que se le da a los discípulos. Hay un erudito, Wilson Paroshi, reconoce que desde el punto de vista gramatical es prácticamente imposible determinar la alternativa correcta. Sin embargo, Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio que acabamos de, el adverbio hoy, con el verbo precedente. Esto sucede en 14 de las 20 apariciones de semerón, o sea, del adverbio hoy, en Lucas y el libro de Hechos. Por ende, la lectura más natural de Lucas 23:43, ponga mucha atención, amigo, mi hermano que me está viendo, vamos a poner este adverbio con, ¿verdad?, el verbo que le precede. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Ponga atención. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ustedes se dan cuenta cómo cambió. Lucas 23:43. Repito, ponga atención. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En este caso, la expresión idiomática, te digo hoy, enfatiza la relevancia y la solemnidad de la declaración, estarás conmigo en el paraíso. En resumen, Jesús le estaba prometiendo en ese mismo momento la salvación a este ladrón en la cruz arrepentido. Porque la historia del ladrón arrepentido, a quien a pesar de su pecado, a pesar de que no tenía nada que ofrecer a Dios, Cristo le prometió la vida eterna. ¿De qué manera poderosa esta historia nos revela la gran verdad de la salvación solo y únicamente por la fe? De muchas maneras nosotros somos como ese ladrón, que no tenemos nada en realidad que ofrecer a nuestro Dios. Únicamente por fe, esa fe genuina que nos lleva a la obediencia a nuestro Señor Jesús. Y vamos viendo cómo esto, mis amigos y mis hermanos, se está aclarando. Porque aquí viene otro pasaje que es mal interpretado: partir y estar con Cristo. Vamos a leer ahí el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Y dice de la siguiente manera: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos,
los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La pregunta que sale aquí es, ¿cuándo es que Pablo esperaba estar con Cristo? ¿Qué fue lo que impulsó a Pablo, verdad, a vivir con Cristo, a vivir de esa manera y con esa pasión que lo hacía? Esa pasión de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Claro que Pablo está hablando aquí en el contexto de la segunda venida de Cristo. Para él, o sea, para el apóstol, ni siquiera la muerte podría poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Como dijo él en la epístola de Romanos, que mencionó que ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Redentor. Pues si vivimos para el Señor, decía él, y si morimos para el Señor, así morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, de Él somos. Romanos capítulo 14 y versículo 8. Es con esta certeza en mente que el apóstol Pablo habla a los creyentes que ya habían perdido, ¿verdad? Que ya habían muerto. O sea, los que durmieron en Jesús. Recuérdense que había una creencia, se había dado una mala interpretación de a lo que Jesús había dicho, y eso lo miramos en las lecciones pasadas, de que Jesús regresaría antes de que ellos murieran y que incluso, ¿verdad?, se cuidaban para no morir porque estaban esperando la segunda venida de Cristo. Pero iba pasando el tiempo y muchos creyentes en el Evangelio iban muriendo. Y entonces entró a haber preocupación. Había preocupación por los que ya habían muerto y bueno, y Cristo no regresa y se están muriendo. Entonces Pablo viene y les aclara. O sea, no se preocupen, no estén como los que no tienen esperanza. O sea, los que han muerto, los que ya durmieron en Jesús, ellos resucitarán en la segunda venida de Cristo y van a recibir la vida eterna. Ese es el mensaje que Pablo le está dando a este pueblo que estaba preocupado porque pues se estaban muriendo y Cristo no regresaba. Ahora, cuando Pablo menciona, ¿verdad?, su deseo de partir y de estar con Cristo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente. O sea, eso es lo que Pablo estaba diciendo. En absoluto, no está diciendo eso. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo, sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos, o sea, entre la muerte, o sea, dormir, descansar en Cristo, y la segunda venida. Recuérdense que las Escrituras en muchas ocasiones ya hemos estudiado esto y nos ha hablado de que para el cristiano, ¿verdad?, cuando el cristiano muere, esto es como un abrir y un cerrar de ojos. La próxima vez que mirará, ¿verdad?, que al abrir los ojos, lo próximo que verá será la segunda venida de Cristo. Escuchará ese llamado, así como Lázaro lo escuchó. El versículo no enseña que Pablo esperaba irse al cielo, ¿verdad?, inmediatamente después de morir. Porque el mismo Pablo afirma
que no recibirá, él no va a recibir su recompensa hasta la segunda venida. Mire, vamos a leer ahí 2 de Timoteo 4:8. El mismo Pablo dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿Qué? Lea su Biblia. Mire lo que dice: a todos los que aman su venida. En resumen, Pablo está diciendo que después de morir, ¿verdad? Después de partir, lo próximo que él sabrá es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos, y así estará siempre con el Señor. Muchos autores bíblicos en ocasiones se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Pero, ¿por qué Pablo preferiría morir antes que vivir? Sale esa pregunta, ¿verdad? Porque entonces finalmente podría Pablo descansar de todos los problemas sin necesidad de sufrir más dolor en este cuerpo. Recuérdense que en la forma que Pablo está viviendo, porque a veces nos imaginamos que el apóstol Pablo tuvo una vida de lujos y una vida de comodidad, ¿verdad? Porque a veces queremos asociar estos predicadores que se entregaron, que dejaron todas sus comodidades, ¿verdad? Y tomaron esta vida de sufrimiento, de ir a lugares que eran rechazados, eran golpeados, incluso hasta los podían matar por predicar el evangelio. Se nos olvida de que esa era la manera como vivían y pensamos que vivían como ahora viven, ¿verdad? Muchos predicadores, ¿verdad?, que se hacen llamar de la palabra de Dios, que viven en lugares de comodidad. O sea, ya no caminan, ya no se ensucian las sandalias para ir a predicar el evangelio, ya no sufren por predicar el evangelio, incluso, ¿verdad? Lamentablemente, se han llegado a estos tiempos finales en donde no se quiere ni predicar la verdad porque pues podemos, ¿verdad?, incomodar a alguien y se nos va a ir, por ahí se nos va a ir de la congregación, y entonces vamos a ser menos y menos personas, menos tal vez lo asociamos con las ganancias económicas. Pero este no es el caso. Ustedes pueden ver que Pablo tenía una vida de sufrimiento, o sea, una vida de persecución, una vida de carencias. O sea, yo no sé cuántos de nosotros podríamos resistir lo que vivieron estos verdaderos, ¿verdad?, predicadores. Pero él ahora dice: si es que a mí para morirme ganancias, porque ya no voy a sufrir. Y lo próximo que estaré, el próximo evento será la segunda venida de mi Señor. Entonces, ahora, esto lo hace, ¿verdad?, a él lo hace con una certeza de que recibirá la corona de justicia. Incluso lo menciona ahí en 2 Timoteo 4, 6, 8, en la segunda venida. Desde luego, Pablo no quería morir, ni como nosotros tampoco. ¿Sabía lo que ocurriría al momento de morir? Claro que sí sabía, que él iba a descansar y que ya no iba a haber más preocupación. Pero dígame, ¿cuántos hermanos, y hablo con los hermanos, ¿verdad?, creyentes, cuántos de ustedes, hermanos, y su servidor aquí también, a veces recitamos este versículo, ¿verdad?, que para mí morir es ganancia? Pero somos sinceros, ¿nos queremos morir? Claro que no. Claro que no. Porque en nuestra existencia está esa eternidad que Dios puso en nuestro ADN, eso de ser eternos. No nos queremos. La muerte no es algo natural. No es algo que Dios creó para nosotros. Entonces, claro que Pablo lo dice en una manera de, como yo puedo decir, bueno, si Dios me llama al descanso mañana, bendito sea el nombre de Dios. Porque la próxima cosa que yo veré será su segunda venida. Y entonces todo lo que vivimos en esta tierra, con carencias, el trabajo, mirar tanta catástrofe, mirar tantas injusticias, terminará. O sea, ¿quién no ha pensado a veces en lo bonito que sería cerrar los ojos, morir y acto seguido estar con Cristo? O sea, muchos han pensado eso. Y este pensamiento nos ayuda a comprender lo que Pablo expresó.
¿verdad? En Filipenses. Pablo se había sentido así como nos sentimos muchos de nosotros, ¿verdad? Que sería pues una ganancia para nosotros morir en el Señor. Y morir en el Señor y en la próxima evento que miramos, su segunda venida. Esto es lo que Pablo está diciendo. Vamos entonces a ir avanzando el día miércoles. El día miércoles, predicar a los espíritus encarcelados. Y aquí, ¿verdad? Mucha gente le digo que le gusta este mundo oscuro, este mundo espiritual, este mundo de querer escarbar, de querer darle una interpretación, ¿verdad? Con una nueva luz a estos pasajes y incluso puede haber hasta un espíritu de orgullo, de vanidad, de que, bueno, yo sí interpreto bien esto. No, hermanos y amigos, les vuelvo a repetir. La escritura se interpreta por sí misma. La escritura es tan clara. Vamos a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 20. Este pasaje que se malinterpreta de predicar a los espíritus encarcelados. Dice así, versículo 13 en adelante. ¿Quién podría hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes, si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los culminan por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios en el cuerpo. Sufrió la muerte, pero en espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y la pregunta aquí, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Porque de eso se está hablando. Este es el contexto. Muchos comentaristas creen en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Y generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Lo que está mencionando aquí en Primera de Pedro 3:19, mientras aún él estaba en la tumba. O sea que separan a ese evento, ¿verdad? De que mientras Cristo estaba ahí en la tumba, él se fue rápidamente a predicar a los espíritus encarcelados y luego regresó y resucitó. Porque para las personas que tienen estas creencias, ¿verdad? Y que muchas veces apoyan el espiritismo, su espíritu desencarnado, ¿verdad? El espíritu desencarnado de Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, mis amigos, mis hermanos, esta idea, ¿verdad?, fantástica es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los que ya mueren. Está viendo cómo la misma escritura sea clara. La misma escritura nos da luz sobre este pasaje. La Biblia nunca enseña de que nosotros vamos a morir y que después de morir nos podemos arrepentir y entonces ya después de que nos arrepentimos ya muertos, entonces hoy sí hay o de que después de muertos vamos a recibir el evangelio. La escritura dice, ¿cuándo dice que es el día de salvación? El día de salvación dice que es hoy, porque los muertos nada saben y su pensamiento es puesto en el olvido. Entonces, ¿verdad?
¿Por qué Jesús le predicaría a quienes ya no tienen más posibilidades de la salvación? ¿No se ha puesto a pensar eso? O sea, paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final, como acabamos de ver. O sea, los muertos no andan por allí, ¿verdad? Mirando qué estás haciendo, porque recuérdense que esta enseñanza pagana, porque es una enseñanza pagana, muchos la interpretan de esta manera. Y eso se da muchas veces en el ambiente, ¿verdad? De artistas o personas famosas que mueren. Que a veces murieron rechazando a Cristo, murieron expandiendo el terreno, ¿verdad? El terreno de Satanás. Murieron a veces en lugares en donde estaban con sus vidas y con sus acciones alabando a Satanás. Y luego mueren estos famosos o artistas. Y luego la televisión, movida, ¿verdad? Por esta enseñanza falsa, incluso, ¿verdad? Promueven, ¿no? Pues es allá. Dios, ¿verdad? Ya lo tiene en su gloria y desde allá nos está mirando y desde allá te sigue cantando. Cuando la Biblia enseña completamente lo contrario. Es hoy cuando debemos aceptar a Cristo y tener un cambio de vida y predicar su evangelio. No podemos vivir una vida desordenada, una vida bajo la influencia de Satanás y pretender que morimos y entonces hoy va a haber una segunda oportunidad porque hoy sí ya vi que esto es serio, entonces hoy sí voy a aceptar. Además, este versículo, si realmente, ¿verdad?, dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, se fue a predicarle a los antidiluvianos malvados para que se arrepintieran y así pudieran ellos. O sea, y que solo ellos estarían entonces en el infierno, solo los antidiluvianos. No habría otras personas que se perdieron, que han rechazado el evangelio. Entonces, ¿por qué solo este grupo iba a escuchar? Está bien, es que no, hermanos, amigos, es algo tan sencillo de entender. Es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Mientras que a los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes, ¿verdad?, en otro tiempo. O sea, no da esto, mis amigos. La Biblia dice, y esto es lo que la Biblia enseña, que los malos, ¿verdad?, permanecen siendo desobedientes aún ahí donde están. Además, los ángeles caídos están guardados. Eso dice el libro de Judas 6. Están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, sin ninguna oportunidad de salvación. Nosotros debemos observar que en 1 de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antidiluvianos que desobedecieron en los días de Noé. Ahora, ¿cómo, verdad, predicó Jesús? El término espíritu, o sea, que en griego es pneuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento. Y esto se utiliza en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados, obviamente, no se está refiriendo a una prisión literal con barrotes, sino a la prisión del pecado en que las personas se encontraban, ¿verdad?, en la naturaleza humana no renegada. Ahora, la predicación de Cristo a los antidiluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente y se convirtió en un pregonero de justicia para estos contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos, sino el contexto es
que la fidelidad es hacia Dios. Jueves, este otro pasaje, ¿verdad? Que es difícil de entender. Vamos a ir al jueves y vamos a ver allí el pasaje, mis amigos, mis hermanos, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Por favor, su Biblia. Leamos todos juntos. Veamos que estamos en una misma página y que estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, versículo 9 en adelante. Al abrir el cordero el quinto sello, debajo del altar vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirán sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansarán todavía un poco más de tiempo hasta que se contemplara el número de sus siervos y hermanos que también sufrirán la muerte como ellos. ¿Cómo pueden entonces las almas de los mártires muertos clamar abajo del altar? La apertura del quinto sello, estamos hablando del sello apocalíptico, revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar clamando a Dios por venganza. Hay algunos comentaristas que se inclinan a identificar este altar con el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello, ahí en Apocalipsis 8, 1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso, que podemos mirar aquí en Apocalipsis 6, 9 al 11, nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Esto usted puede leerlo allí en Levíticos capítulo 4. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Una vez más, el énfasis es en la fidelidad hacia el Señor. Estas almas que se están hablando, ¿verdad? De lo que estamos hablando de este capítulo, de este pasaje, estas almas bajo el altar son simbólicas. Si tomamos esta expresión en una forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo. ¿Por qué? Pues porque todavía están clamando por venganza. O sea, todavía están clamando que venga el juicio sobre la tierra. Y esto difícilmente, ¿verdad?, suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. Porque el deseo de venganza puede hacer en la vida de alguien una vida miserable. O sea, una vida de pasar todo el tiempo con ese rencor adentro. Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente, sino que este fue un vislumbre con un mensaje, porque allí en el cielo no hay caballos blancos, ¿verdad?, bermejos, negros, pálidos, ni jinetes montados, ¿verdad?, por jinetes belicosos, ni nada de ese tipo. Y Jesús tampoco no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida, de un cuchillo en el cuello. O sea, y los cuatro seres vivientes de los cuales allí se representan criaturas aladas, reales, con características de animales, tampoco hay almas que yacen en la base del altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. Hay un autor, ¿verdad?, cristiano, no adventista, escribió que en el caso de Apocalipsis, del altar,
el altar evidentemente es el altar de sacrificio donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni con su situación en el estado intermedio. Esto es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de Dios. O sea, eso es lo que está tratando de darnos a entender. Y están diciéndonos, ¿verdad? Especialmente que aquellos han sido víctimas de injusticias y que la justicia llegará un día. Ahora, nosotros debemos confiar por fe en que en última instancia esta justicia que tan falta le hace a este mundo llegará. Y llegará con la segunda venida de Cristo. Y esto nos debe dar un consuelo en medio de todo esto que vivimos. En medio de toda esta incertidumbre que vive, mis amigos, mis hermanos, el mundo. Porque miramos injusticias, inocentes muriendo. Miramos persecuciones por predicar el Evangelio. Miramos discriminaciones. Y a muchos se nos ha pasado por la mente de que Cristo, o sea, ya Señor, ya ven. Pero no está en nosotros decidir cuándo. Es Dios únicamente el que decide eso. Y es por eso que estas enseñanzas nos ayudan a entender y a separar lo simbólico de lo que debemos, de lo literal. Porque, hermanos, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estos son los últimos tiempos, lo querramos o no. Y la correcta comprensión de las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial. O sea, va a ser esencial para este último tiempo. Porque la palabra de Dios declara que los muertos nada saben. Ni su odio, ni su amor. O sea, todo eso ha desaparecido. Y a menos de que estemos, ¿verdad? De que estemos bien seguros en las Escrituras, corremos el riesgo de ser engañados. Porque el tremendo poder de Satanás es capaz de obrar milagros. Cuando Satanás se manifieste completamente en este mundo y va a empezar a hacer sus obras, ¿verdad? Y va a empezar a querer desechar las obras de Dios y va a empezar a imitar a Dios. La palabra de Dios declara que si fuera posible, Satanás va a engañar a los escogidos. Y a menos que estemos arraigados, fundamentados en la verdad, seremos barridos en las trampas engañosas del diablo. Nosotros debemos aferrarnos, hermanos y amigos, a nuestras Biblias, a la palabra de Dios. Porque si Satanás puede hacernos creer en algo, ¿verdad?, que la palabra de Dios no dice, entonces estará preparado para entrampar nuestras almas. Entonces no tendremos, hermanos, seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitamos saber cuál es la verdad. Ahora mismo, hoy mismo, se están introduciendo toda clase de engaños. Las verdades más claras de la palabra de Dios están siendo cubiertas por una masa de teorías hechas por el hombre. Errores mortales se están presentando como la verdad que todos deberíamos de aceptar. Y la sencillez de la palabra de Dios
La sencillez de la piedad está siendo sepultada bajo la tradición. O sea, está teniendo más relevancia las tradiciones que la palabra de Dios. Y la doctrina de la inmortalidad del alma es un error con el que el enemigo está engañando a mucha gente. Ese es un error universal. Está en esta enseñanza es una de las mentiras forjadas en la sinagoga del enemigo. Y es una de las corrientes envenenadas, ¿verdad?, que vienen de Babilonia. Termino con este pasaje, se los quiero leer, de Apocalipsis capítulo 18 y versículo 3 y versículo 4 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Hermanos, creo que hemos aprendido mucho. Y si nosotros volvemos a repasar y nos empapamos de la Escritura, no vamos a ser engañados por los milagros que Satanás hará. Porque hará maravillas. Y si nosotros no estamos bien fundados en la palabra de Dios, seremos arrastrados. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por estas enseñanzas que nos ayudan a traer luz a nuestra a veces oscurecido entendimiento. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Y si ya llegaron hasta aquí, mis amigos, mis hermanos, no se olviden de apretar ese botón, de suscribirse, de compartir esto. Esto es importante, compartirlo con aquellos familiares, aquellos amigos que tal vez tienen una mala comprensión y que están siendo engañados por Satanás y que Satanás los quiere para sí mismo. Bueno, me despido. Gracias a todos. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana, ¿verdad?, si Dios lo permite. Y si Él no ha regresado, estaremos aquí. Y una vez más, les recuerdo que si usted dice que ama a Dios, por favor, demuéstrelo amando a su prójimo. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Pasen un feliz fin de semana y un feliz sábado.